En CNN Chile tenemos el gusto de conversar con el director nacional de la Unidad de Análisis Financiero, tal vez la conocen más por su nombre, la UAF. En su primera entrevista en televisión en este cargo, me refiero a Carlos Pavés. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Creo que es un tema súper relevante los que vamos a conversar hoy día. Y lo primero que quisiera es que le explique a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, ¿qué hace la Unidad de Análisis Financiero? Bueno, la Unidad de Análisis Financiero tiene dos funciones principales, digamos, como integrante del Sistema Nacional Antilavado contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que es parte del mandato nuevo que hemos recibido en el último tiempo todos los organismos que participamos de estos sistemas a nivel global. Por una parte, somos la unidad especializada en los procesos de inteligencia financiera, y aquí creo que es muy relevante destacar con claridad en qué consiste esta función, que tiene que ver con todo el procesamiento de la información, principalmente la que nos proveen todas las instituciones públicas y privadas que son consideradas como sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas e inusuales relacionadas eventualmente al lavado de activos. Es una labor fundamental y la otra es coordinar el sistema. Hay un sistema que trabaja en forma permanente, que lo constituyen 29 instituciones públicas, entre las cuales están los ministerios de Hacienda, de Interior, de Justicia, las policías, el Ministerio Público, los supervisores financieros y la Unidad de Inteligencia Financiera en aras de trabajar en los distintos ámbitos de prevención, detección y combate del lavado de activos. Perfecto. Ahora, ustedes son... si no autónomos, al menos no son dependientes, como se cree, del Ministerio de Hacienda. Exactamente, como servicio que tiene una función supervisora importante, tenemos una estructura orgánica muy similar a los otros supervisores financieros. En concreto, somos una entidad descentralizada que se relaciona con el presidente de la República, con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda. Esa es la relación funcional que tenemos con el Ministerio de Hacienda. Y usted es nombrado en su cargo por Alta Dirección Pública. Exactamente. En el caso de la UAF, estamos adscritos al sistema de alta dirección pública, tanto a nivel del jefe de servicio, del director, que es mi caso, como de los jefes de las principales divisiones de la unidad, digamos. Tenemos 5 directivos que somos parte del sistema de alta dirección pública. ¿Cómo podría explicar la importancia del rol que cumple la Unidad de Análisis Financiero? Para empezar, manejan una cantidad de información. ¿Podemos cuantificarla? La cantidad de operaciones al año que ustedes tienen que revisar, por ejemplo, cuando los bancos les dicen aquí hay una operación sospechosa y todos los otros organismos más que les envían. ¿De cuánto estamos hablando? Si uno quiere ver números, yo creo que es muy buena la pregunta, porque permite ir aterrizando lo que significa esta institución. De partida, decir que al día de hoy son casi 9.000 instituciones públicas y privadas, personas naturales y jurídicas que tienen este carácter, esta calidad de sujetos obligados a reportar. 9.000. 9.000. Alrededor de 8.300 entidades privadas y alrededor de 500 instituciones públicas que están registradas en la UAF. Ese número de personas e instituciones al año están enviando alrededor de 13.000 reportes de operaciones sospechosas, alrededor de 2,5 millones de reportes de operaciones en efectivo, estas operaciones que están sobre el umbral del equivalente de $1.000 de los Estados Unidos, y recibimos a través de la función que realiza el Servicio Nacional de Aduana alrededor de 14.000 reportes de porte y transporte de efectivo por fronteras. No adelantemos cuántos funcionarios son, porque me gustaría dejarlo para el final, para que realmente tomemos conciencia de todo lo que nos falta, ¿no? Y de la tremenda labor que realizan, porque nos empezamos a hacer una idea de lo que tiene que realizar la UAF. ¿Cuál es la importancia que cumple la UAF en el combate del crimen organizado? Hemos hablado muchísimo de este tema en los últimos meses y claro, se repite esto de sigan la ruta del dinero, o sea, buscando al traficante básico, no de drogas solamente, de trata de personas, en fin, de mil cosas, no se logra. Hay que ir a buscar las cabezas y buscar el dinero. ¿Cuál es el rol de la UAF? Bueno, esta mención permanente que uno efectivamente ha estado observando en el último tiempo no es casualidad. Yo creo que a nivel internacional la experiencia nos ha mostrado, y en el caso también de las funciones que ha ido desarrollando no solo la Unidad de Análisis Financiero, sino que todos los demás integrantes del Sistema Nacional Antilavado y contra el Financiamiento del Terrorismo, demuestra que esto es una herramienta muy útil. Primero, una herramienta muy útil porque en general, cuando uno está hablando de criminalidad, más allá de la criminalidad organizada que ha adquirido esta importancia, uno siempre tiene que tener en consideración que el criminal
no lleva adelante sus actos ilícitos por una finalidad distinta que no sea obtener un beneficio económico. Y eso es lo que ha quedado demostrado y las buenas prácticas y la experiencia internacional nos demuestran. En la medida que uno entienda que la acción criminal está relacionada con la obtención, con la meta de obtener beneficio económico, adquiere mucho sentido esto de cómo uno puede identificar y perseguir y quitarle el beneficio de esos recursos económicos a las organizaciones usted diría criminales. que una de las formas más efectivas de combatir la actividad criminal, sobre todo a gran escala, es cortarle el financiamiento. Así es. Y a nosotros siempre nos gusta explicarlo de esta manera. Uno entiende que cuando los países, en base a sus experiencias, a sus buenas prácticas, a los mecanismos que han ido desarrollando, han logrado identificar y darle este valor a la herramienta de la inteligencia financiera, tarea que realizamos las unidades de análisis financiera a nivel global, es porque al final ha resultado mucho más efectivo combatir el lavado de activos con esta perspectiva de sustraer los beneficios a las organizaciones criminales que perseguir la criminalidad básica. Pero no podemos olvidar que lo que se está buscando es justamente perseguir y combatir esa criminalidad. Y esto tiene su origen, por ejemplo, en forma muy importante en el combate al narcotráfico. Todo lo que tiene que ver con lavado de activos en sus inicios a nivel global era para combatir al narcotráfico. Claro, porque esta actividad criminal lo que busca es blanquear su dinero y meterlo en la economía formal, legal, desde la ilegalidad hacerlo legal aparentemente. Y ahí quiero preguntarle, ¿cuáles son las nuevas maneras en que estos delincuentes están, no solo los del narcotráfico, de nuevo vemos en Perú, por ejemplo, un auge de la minería ilegal, vemos tráfico de personas, podríamos enumerar muchísimas actividades criminales, no restringirlo solo al narcotráfico, pero ¿cuáles son las nuevas maneras en que se detecta que en Chile se está lavando activos? Dos cosas que yo creo que es necesario puntualizar. Por un lado, en qué tiene sentido usar esta herramienta de detección y combate al lavado de activos, y otra cosa tiene que ver con la forma, las tipologías en que se lavan activos. Justamente tú tienes toda razón cuando hablas de lo que se trata de hacer al final del día es darle la apariencia de licitud a recursos financieros que vienen de actividad ilícita, de delitos. Y para eso se llevan adelante una serie de operaciones que en el fondo lo que buscan, en términos muy simples, es tratar de alejar lo más posible el origen de esos recursos de la disposición o el beneficio o el uso de los mismos recursos, los mismos bienes. Y por lo tanto, una primera mirada que está presente en los estándares internacionales tiene que ver con la identificación de los riesgos y de la realidad de cada uno de los países. En el caso, por ejemplo, que tú mencionabas, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, el fenómeno de la explotación irregular de recursos legales, de la minería ilegal, de la explotación de recursos forestales, es un fenómeno muy importante. En el caso nuestro, y acabamos de terminar el año pasado, nuestra actualización de las estrategias nacionales, de las evaluaciones, nacionales de riesgo en el ámbito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y después podríamos hablar también que somos el primer país en la región que también ha llevado adelante una evaluación nacional de riesgo sobre los financiamientos de la proliferación de armas de destrucción masiva. Lo que uno busca justamente es identificar cuáles son los sectores donde se ven más amenazados los sistemas económicos locales para ver dónde asignar nuestros recursos. ¿Y cuáles son los nuevos lugares en que se está viendo amenazas de lavado de activos y esas nuevas formas? En el caso de Chile, a pesar de que todavía, si uno lo mira desde el punto de vista de sentencias judiciales, de condena en el ámbito de lavado de activos, todavía el componente de narcotráfico está muy marcado. Hemos visto en los últimos años cómo ha ido surgiendo también con una importancia bastante elevada lo que tiene que ver con el tema de la corrupción, los actos de conducta, digamos, ilícita en el ámbito de funcionarios, y también todo lo que tiene que ver con la actividad de organizaciones criminales, actividad extorsiva, trata de personas, trata de inmigrantes, son nuevos focos de preocupación de cara a la labor que realizamos nosotros. ¿Cómo están lavando hoy día dinero los delincuentes en Chile? Dinero, activos diversos, ¿cómo lo están haciendo hoy día? Bueno, hay un fenómeno muy importante que tiene que ver con, si uno lo pudiera decir de alguna manera, con mecanismos tradicionales. Por ejemplo, tenemos un componente geográfico nosotros que hemos identificado y seguimos identificando como un elemento importante, todo lo que es el transporte de divisas por las fronteras, por las amplias fronteras que tenemos, es un elemento que facilita en cierta manera y por lo tanto el lavado de activos
el traspaso, el traslado desde la actividad criminal que se realiza en Chile hacia las organizaciones que están en el exterior y viceversa también. Como preguntaba, por ejemplo, y se preguntaba en público la Contralora, barberías. Conversábamos con el director de Servicio de Impuestos Internos, ahora exdirector, Hernán Frigole, y él decía, agrego a las barberías que sí nos preocupan, peluquerías, ópticas, algún tipo de importadoras, no todas las importadoras, decía, son nuevas fachadas para lavar dinero y activos. Bueno, desde el punto de vista del lavado propiamente tal, yo diría que más allá de la actividad que uno podría identificar, muchas de las cuales efectivamente resultan focos de importante preocupación para nosotros, yo diría que el uso de estructura de personas jurídicas de empresas es una forma muy eficiente desde el punto de vista y muy utilizada por parte de los lavadores de activos. Las facilidades, por lo tanto, que puedan existir desde el punto de vista de la constitución y el manejo de distintos negocios, de distintas empresas, es un tema que nos ha llamado la atención y sobre la cual estamos mirando. Esta creación de empresas que no son reales, son de fachada. Efectivamente. Son de fachada. Y con ciertas facilidades que uno entiende que efectivamente también tiene un impacto desde el punto de vista del desarrollo de actividad, que tiene beneficios, pero que también nos representan una preocupación importante desde el punto de vista del seguimiento que tenemos que hacer nosotros y principalmente los sujetos obligados, quienes se relacionan con ellos. Vamos a aquello. Hay dos legislaciones que tienen en común la polémica que se ha instalado en nuestro país, director, respecto de flexibilizar, porque no es que no vaya a existir, sino que flexibilizar la forma en que hoy día se levanta el secreto bancario. Por un lado están las leyes de cumplimiento tributario que se están discutiendo, ¿no?, y que tienen que ver con el servicio de impuestos internos, con flexibilizarlo y de una manera además en que, en fin, si se opone el contribuyente, se tiene que ir por el camino habitual. Pero hay una segunda legislación que es la que crea el subsistema de inteligencia económica y esa sí les compete a ustedes, a la unidad de análisis financiero. Entonces, antes de entrar en aquello, quiero preguntarle, ¿cuál es la importancia, a su juicio, de poder flexibilizar el levantamiento del secreto bancario para poder detectar lavados de activos y por ende perseguir a estas organizaciones ilícitas o criminales directamente? Bueno, es una importancia central, crucial diría yo. Cuando hace un momento comentábamos de cuál es el objetivo final de las organizaciones criminales en términos de hacer aparecer como que los recursos de los cuales disponen provienen de actividades lícitas, alejarlas del origen ilícito que tienen, uno tiene que pensar de que la única manera o una manera en que generalmente va a estar involucrado, un sector que generalmente va a estar involucrado en estos procesos tiene que ver con el sistema financiero. Los bancos, en resumidas cuentas. No es el único medio, el único sector que se ve involucrado en estos procesos de lavado de activos, pero un sector muy relevante a la hora de poder materializar esas operaciones de blanqueo. O sea, no me equivoco si lo que usted está diciendo es que para perseguir el crimen organizado es fundamental para la unidad de análisis financiero flexibilizar el levantamiento del secreto bancario. Absolutamente clave. Y esto no es una opinión solamente nuestra, esto es una cosa de revisar la regulación en todos los sectores, en todo el ámbito financiero, a lo largo de la historia, en el funcionamiento propiamente tal del sector financiero, los mercados de capitales, etcétera, para que nos demos cuenta de que a la larga, digamos, y yo diría que más temprano que tarde, se han ido eliminando esas barreras de acceso a los movimientos de operaciones bancarias. En el mundo, esa es la tendencia. En el mundo, a nivel global, incluso en países o en jurisdicciones que eran muy protectoras del secreto bancario. Esto no quiere decir, por otro lado, que esto se elimine y que se borre absolutamente los cuidados que tienen que haber desde el punto de vista de la incidencia que puede tener esto. Pero con los resguardos del caso es fundamental contar con esa información. La única manera de poder hacer la trazabilidad completa de las operaciones es tener acceso a los movimientos bancarios. ¿Y podría decirse que un secreto bancario, no sé si absoluto, pero muy estricto en su levantamiento, es un buen aliado de las organizaciones criminales? Sin temor a equivocarse, uno podría afirmar aquello, digamos. Es una facilidad, una ventana de oportunidad para las organizaciones criminales el poder contar con ese nivel de protección. Evidentemente que cuando el legislador establece esto no está pensando en facilitarle la vida, pero es algo que está más que demostrado que facilita ese tipo de actividades. Por lo tanto,
el poder contar con esas facultades es un elemento clave. Si uno puede hacer una evaluación de los países que han sido más exitosos en este combate y en esta lucha, uno se da cuenta que efectivamente todos los que tienen ese nivel de éxito mayor es porque pueden contar con esta herramienta. De mayor flexibilidad para levantar con el los resguardos del caso, obvio, con la responsabilidad del caso, que por lo demás instituciones como las nuestras las tiene de sobra. Nosotros siempre mencionamos que estamos sujetos a las peores sanciones en términos del resguardo de la información secreta y reservada que mantenemos, incluso con sanciones penales. Sanciones penales, si se Así filtra o se revela por la violación información. de secreto. Nosotros con orgullo siempre decimos que hasta el día de hoy no hemos tenido ningún caso de filtración de información, digamos. En la unidad de análisis financiero. Se está mal usando, vamos a volver de nuevo al tema del análisis financiero, del secreto bancario, ¿no? Pero se está mal usando, entiendo también, y hay una tendencia creciente a usar el sistema financiero, ya lo decíamos, para blanquear obviamente, que es la tendencia de siempre, los capitales de actividades ilícitas, pero también para financiar el terrorismo y las armas de destrucción masiva. ¿Es así? Es así. En el caso del terrorismo, evidente también, a pesar de que tiene un componente muy distinto. ¿No? Mencionaba hace un rato cuál es el objetivo final de las organizaciones criminales en términos de obtener ganancias de esta actividad. En el caso del terrorismo, un poco distinto. Sí, incluso desde el punto de vista de la magnitud, una realidad distinta. Hay motivaciones políticas, religiosas, hay efectivamente raciales, motivaciones ideológicas, políticas. Que no Además, estamos diciendo que sean válidas. Exactamente, los requerimientos de los montos relacionados con operaciones terroristas incluso tienen esa característica, que son mucho menores por términos generales. No se necesitan grandes flujos de dinero. Pero ahí también todos estos actores, incluyendo los bancos, son actores claves para poder limitar o impedir que se produzcan estos financiamientos. Estas normativas que están discutiendo y específicamente la que crea un subsistema de inteligencia económica, ¿qué es lo más importante que va a tener la unidad de análisis financiero? Yo diría que hay varios elementos que estamos tratando de incorporar ahí. Pero si pudiéramos decir lo más importante o lo Yo diría, más importante. en términos de facultades, ya lo comentamos, el tema de poder contar con esta facultad para alzar administrativamente el secreto bancario, un elemento muy importante. Estamos también avanzando en términos de poder ampliar el catálogo de sanciones, que es algo que siempre se nos critica desde el punto de vista incluso de la evaluación de los organismos internacionales. Todos estos sistemas funcionan en base también, que no es el objetivo final, pero una herramienta importante en términos de poder establecer o imponer sanciones anti-incumplimiento. Pues nosotros, y te he hablado básicamente de la función por la que somos más conocidos como unidad de análisis financiera, que son estos procesos de inteligencia financiera y de poder proveer de información relevante a través de informes de inteligencia hacia el Ministerio Público, que es el encargado de llevar adelante la investigación. Claro, pero cuando alguien no tiene este sistema de prevención que debiera tener, ustedes las sanciones son bastante bajas al entender de muchos de los expertos del ámbito en el que usted se mueve, que tiene que ver con la inteligencia y el análisis financiero. Van por ahí varían, pero 3 millones de pesos, algo así, o un poco más, un poco menos. Mira, la verdad es que la ley vigente establece la posibilidad de imponer sanciones por cifras bastante más altas, pero tenemos dos situaciones que nos complican. Uno, que tiene que ver con la posibilidad de hacer una fiscalización y ejercer esta facultad sancionatoria en forma efectiva. A diferencia de otros supervisores, por ejemplo, el supervisor financiero bancario, el supervisor de pensiones, en que entrega una autorización para llevar adelante una determinada actividad, la UAF registra e incorpora como supervisado a una serie de actividades. De sujetos obligados, estos casi 9.000 que te mencionaba, son de 55 sectores de la economía distintos. Pero para realizar, por ejemplo, la actividad de casa de cambio, para realizar la actividad de transferencia o para hacer una agencia inmobiliaria, que son todos sujetos obligados, no requieren de una licencia de la unidad de análisis financiero. Por lo tanto, si bien es cierto, son sujetos obligados, nosotros no les podemos impedir. Entonces, la herramienta de fiscalización es importante y de sanciones. ¿Qué es lo que estamos también incorporando? Las sanciones son bajas. Son bajas, las estamos elevando y además estamos proponiendo incorporar mejoras en el procedimiento. Por ejemplo, cosas tan simples como la notificación. A veces llevamos adelante procesos de fiscalización, procesos sancionatorios, y después no podemos notificar a las personas porque las normas de notificación son muy estrictas. Tenemos que notificarlos en persona. Y con las facilidades que hay para constituir y dejar abandonadas, por ejemplo, empresas, personas jurídicas, eso pierde toda la efectividad. Entonces, ahí estamos avanzando en ese ámbito también. Volvamos un poco al tema del secreto bancario. Voy a ser abogado del diablo. ¿Qué le responde a usted, quienes han dicho, no, es que los narcotraficantes no usan los bancos? O sea,
insisto, los mecanismos, o sea, para poder, en definitiva, después de varias etapas, de varios procesos, hacer aparecer recursos que tienen un origen ilícito como que son de origen ilícito, por regla general y particularmente en nuestros países, en esta parte del mundo, el sistema financiero todavía es muy relevante. O sea, sí, obviamente, ya, otra objeción. No, pero es que la privacidad de las personas que van a querer saber todo lo pueden utilizar políticamente en contra de los opositores. Bueno, aquí hay, en parte la pregunta me decía al inicio en términos de las características institucionales, nosotros tenemos un alto grado de autonomía, somos un servicio descentralizado que además en la ley vigente y en la propuesta de ley del subsistema de inteligencia económica se están reforzando todas las medidas en términos de, por ejemplo, de sanciones, por ejemplo, de la capacidad que vamos a tener como unidad de análisis financiero para poder revisar la información de los funcionarios que tienen acceso a esa información. Entiendo. Y de los mecanismos que vamos a tener que implementar y reforzar para resguardar lo que ya resguardamos con altos niveles de éxito. Cuando el fiscal regional de Arica le preguntaban en Radio Pauta respecto de lo mal que estaba la situación actual respecto a poder perseguir el crimen organizado, no solo respecto a la unidad de análisis financiero, sino de todo el sistema, de lo que se demoran los bancos en entregar la información una vez que se pide, de lo que nos decía el director del Servicio de Impuestos Internos aquí en CNN Chile, que en todo el proceso se demoran 2 años, a los 3 prescribían los delitos, o sea, de lo que dicen los propios fiscales. El fiscal regional de Arica decía, comillas, voy a citar sus palabras, en una ironía evidentemente, ¿no? Decía, si me pasara al otro bando y si como abogado tuviera que orientar a una organización criminal, le diría que si tiene que elegir un país donde poner su dinero, vaya a un país como Chile y que no fuera países como Estados Unidos o tal vez Italia con otras normas. ¿Da cuenta esto efectivamente de que hoy está siendo mucho más fácil de lo que debiera? La actividad criminal. Yo creo que una realidad que los sistemas, y por eso es tan importante poner mucha atención en lo que son las evaluaciones de los organismos internacionales. Perdón que lo interrumpa, pero le devuelvo con ironía la pregunta. Si usted fuera el asesor criminal de un grupo delictivo, ¿también le diría es más fácil en Chile que, no sé, en Estados Unidos? No voy a rehuir la pregunta, pero me cuesta ponerme en el otro lado de la vereda. Pero haciendo esa aclaración, yo te diría que efectivamente uno tiene que puede hacer esa comparación en términos de bloque. Yo diría que a nivel regional estamos en una buena ubicación, pero efectivamente tenemos brechas muy grandes. O sea si yo recomendara algo en esa hipotética situación, ¿sí? Efectivamente en cualquiera de los países de la región, en África, en Sudamérica, siendo que nosotros estamos mejor que en África o que países del Medio Oriente, de Asia, pero efectivamente tenemos una brecha muy alta en relación a países del hemisferio norte, digamos, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. O sea, una organización criminal probablemente va a decir, en comparación con el resto de Sudamérica o de África, no es tan buena opción Chile, pero si comparo Chile con Europa, me quedo en Chile. Y donde hay oportunidades de actividad ilícita, efectivamente no van a acudir solamente a Chile o a África, a todos los países donde tengan oportunidades y espacios de acción van a poder actuar. Quisiera preguntarle qué pasa con los municipios. Y se lo pregunto porque se supone que desde el 2015 el sector público municipal está obligado a reportar a la unidad de análisis financiero, pero al parecer el nivel de compromiso y de efectividad de esto en el sector municipal no está haciendo. ¿Cuáles son las cifras? Bueno, nosotros hemos tratado de relevar varios temas que tienen que ver con brechas que hemos identificado. Uno de esos es el que tiene que ver con las instituciones públicas y particularmente con el sector municipal. Y ahí uno puede dar, en términos de cifras, por ejemplo, tenemos 345 municipalidades a nivel país, de los cuales 76 o 77 tenemos como municipios registrados como sujetos obligados y por lo tanto que están en capacidad de poder emitir reportes de operaciones sospechosas ante la UAF. El resto todavía no está inscrito. ¿Y no están cumpliendo con lo que la ley dice que tienen que cumplir? Exactamente, y ese es otro, qué buena pregunta, porque ese es otro de los objetivos de esta ley, de la ley del subsistema de inteligencia económica. Hemos aprovechado también y se está discutiendo también en otro proyecto de ley que es el tema de integridad municipal, pero ahí también en el proyecto original del subsistema de inteligencia económica incorporamos esta posibilidad de que las instituciones públicas tengan la obligación de registrarse, porque en la modificación del 2015 que tú mencionas, se abrió la posibilidad de que se registren, pero no tienen esa obligatoriedad. Ya, o sea, es como el gato pardo, o sea, cambian las leyes, pero no cambia el fondo, porque hoy día las municipalidades
pueden registrarse para rendir cuenta en la unidad de análisis financiero, pero no obligación. Así es. O sea, no se registra, no pasa Y las nada. instituciones públicas en general. Nosotros hemos puesto también nuestra atención no solamente en las municipalidades, sino en todas las instituciones públicas, porque además yo creo que estamos en condiciones de demostrar, y así lo hemos estado conversando, y hemos tenido una muy buena relación de trabajo en el último año y medio con las distintas organizaciones de las municipalidades en términos de capacitación, de conocimiento, y de que entiendan que esto no solamente pasa por el cumplimiento de una obligación legal, que puede ser perfeccionada con estos proyectos de ley que se están discutiendo actualmente, sino que también con una posibilidad muy cierta de fortalecer sus propios sistemas de cumplimiento de detección de irregularidades al interior de las organizaciones municipales o Director, públicas en general. Hay un riesgo importante de que el crimen organizado esté penetrando los municipios, y se lo pregunto porque recientemente hay un libro publicado por Andreas Feldman y Juan Pablo Luna que tiene que ver con política criminal y cómo van afectando los desarrollos en América Latina, y dicen que el ámbito municipal en Chile es la puerta de entrada para ciertas actividades ilícitas, entre otras cosas porque los municipios se entregan permisos para que esas actividades que blanquean dinero, que lavan activos, puedan funcionar. Entonces yo le pregunto en qué estado está o qué riesgo hay también en el mundo municipal con el crimen organizado desde la perspectiva de lo que ustedes estudian. Bueno, yo creo que esto ya ni siquiera es una opinión institucional o personal. Yo creo que la evidencia demuestra que sí, el tema de la corrupción es un componente que tiene una incidencia muy relevante desde el punto de vista del nivel en que el crimen organizado va permeando las distintas instituciones y va adquiriendo más relevancia. El crimen organizado no avanza sin corromper. El crimen organizado va de la mano con el tema de la corrupción. Y por eso no es ninguna novedad. horadar la democracia, ¿no? Así es, no es ninguna novedad que en nuestros estudios, en nuestras publicaciones, que son publicaciones que hacemos con todas las otras instituciones que forman parte del sistema, que estamos permanentemente trabajando colaborativamente con ellas, hemos identificado como un aspecto, una materia que representa un alto nivel de riesgo de lavado de activos. Todos los temas relacionados a corrupción, hoy en día nosotros los tenemos calificados como una amenaza relevante y un riesgo alto de lavado de activos. Corrupción y lavado de activos. Lavado de activos y delitos económicos. Así es. También es otra... Estafa, fraudes, todavía, como mencionaba hace un rato, el tema de tráfico de drogas y todo lo que tiene que ver con extorsión, con actividad extorsiva, trata de personas, trata de inmigrantes, todos los cuales están tipificados como elementos o actividades propias del crimen organizado. Van muy de la mano los temas de tráfico de estupefacientes o de droga con los temas de contrabando, con los temas de extorsión, con los temas de delitos económicos, de fraude. O sea, esos son los riesgos del lavado de activos para nuestro país, para nuestra economía y para nuestra democracia, ¿no? ¿Está en riesgo la democracia de alguna manera o su calidad cuando dejamos que avance el lavado de activos en una sociedad? O sea, combatir el lavado de activos efectivamente es central, digamos. Y ¿Para la salud de una democracia? Para la salud y para la convivencia de los países es un tema central, digamos. Yo creo que por eso no nos debe extrañar la cantidad de recursos en términos financieros y de horas y de instituciones que estamos involucrados en esto. Esto es parte de lo que es la discusión y la evaluación permanente, el trabajo permanente, tanto a nivel local como internacional. Por eso yo siempre llamo la atención y nosotros recordamos lo que significa estar sometido y poder compararnos y evaluarnos permanentemente, de ver cómo estamos, cuáles son nuestras debilidades. Por ejemplo, algo que he levantado siempre yo, y que lo levantamos y siempre lo aclaramos, que pasa por definiciones legislativas y que así se han estado tramitando. El organismo internacional nos dice, oiga, Chile, ojo, ustedes no tienen como sujeto obligado a reportar operaciones sospechosas a la unidad de inteligencia, a los abogados, a los otros profesionales que prestan servicios societarios, los que ayudan y asesoran. No es obligatorio en hoy Chile. día no son sujetos obligados a reportar. Debieran los contadores no son sujetos obligados a reportar. Dentro de las brechas que han sido identificadas en la última evaluación a la cual fuimos sometidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, en el caso nuestro por Gafilat, que es el organismo regional de Gafi en Latinoamérica, ese es uno de los aspectos centrales, digamos. Por una parte, yo diría dos temas muy importantes que no quiero que se me escapen. El tema de el conocimiento y la evaluación de riesgo que tienen cada una de las instituciones, los intervinientes del sistema sobre
a qué nos estamos enfrentando desde el punto de vista de crimen organizado y lavado de activos, y por otro lado, algunas brechas institucionales o regulatorias, como por ejemplo tiene que ver con el no tener a todos estos sujetos claves como sujetos obligados a reportar. Me parece operaciones sospechosas. asombroso que no estén obligados, y entiendo también que hay otros temas, pero quiero cerrar con algunas preguntas más de carácter general. Entiendo que hay que mejorar, poder conocer el beneficiario final, mejorar el congelamiento de activos, obviamente, la gestión de los activos incautados, y lo que usted mencionaba también, abogados, contadores, que sean obligados a reportar, que hoy día no lo son, y me parece increíble. Entonces quiero cerrar preguntándole un par de cosas que tienen que ver con un ámbito más general o más explicativo, incluso político, si se quiere. Cuando Evelyn Matei dice que hay evidencia suficiente de que políticos se financian con plata del narcotráfico, ¿usted cree que es aventurado decir eso o le parece que hay suficiente evidencia como para pensar que eso está pasando? Es que ahí donde para poder responderte ese tipo de preguntas, efectivamente yo creo que me excedería un poco de mi ámbito de competencia, Yeah. digamos, porque nosotros al final lo que sacamos, y es muy importante que se tenga conciencia de aquello, nosotros estamos en el ámbito de poder detectar indicios de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. En definitiva, el que arma todo el proceso o al final le permite calificar existencia de delitos y participaciones de personas es el Ministerio Público. Así es naturalmente, y eso no va a cambiar tampoco con el proyecto. Pero es la tendencia mundial que vaya pasando aquello. Pero eso es observado a nivel internacional, efectivamente. Y por eso, dentro del sistema, desde sus orígenes, el sistema tiene un trato especial de cara, por ejemplo, a los que son denominados, que muchas veces nos preguntan dentro de las cosas que no conocen de lo que hacemos, de las denominadas personas expuestas políticamente. Efectivamente, estos mismos sujetos obligados que yo estoy mencionando, que he mencionado, tienen una obligación adicional cuando se relacionan con personas expuestas políticamente, porque se reconoce que están en una posición de poder incidir en decisiones o poder ser sometidos a algún tipo de acto irregular, digamos. No quiere decir que naturalmente lo sean, pero son objetivos, pero son objetivos de las organizaciones criminales. Lógico. Somos, porque de partida yo y todos los que trabajamos, los directivos por ejemplo, de la unidad... Y transparentemos, los que somos parientes de personas expuestas políticas así también. Es. También. Así okay, es. Sí. Quisiera ir cerrando preguntándole, yo no tengo ningún problema con eso, lo transparento siempre, así que no hay problema. ¿Estamos tan lejos de Ecuador en cuanto al lavado de activos? Algunos dicen, no, nunca vamos a llegar allá. ¿Cree que es confiarse mucho decir eso? En la medida que haya actividad criminal y particularmente de crimen organizado, efectivamente eso produce bienes, recursos financieros, económicos que se tienen que lavar. Y por lo tanto, en la medida que haya más actividad criminal, hay más lavado de activos. Eso va estrictamente de la mano. Por lo tanto, lo que sí yo creo que estamos a tiempo todavía de poder, y por eso tiene todo el sentido hacer los esfuerzos de colaboración que estamos haciendo, pero no solamente entre las instituciones públicas, sino que también con las instituciones y todos los demás intervinientes del sistema del sector privado. O sea, cuando uno habla de sujetos obligados, yo quiero dejar ese mensaje, esa señal muy clara de que son probablemente el actor más relevante del sistema. Ellos están en la base de lo que es la prevención, la detección y la generación de mecanismos adecuados para hacer más difícil que se produzcan estas operaciones de lavado de activos. Si no nos tomamos en serio el prevenir, detener y ponerle un freno al lavado de activos, ¿a qué nos exponemos, director, como país? Bueno, yo creo que nos exponemos a ir quedando de lado en el contexto internacional, en el ámbito económico, de relaciones comerciales a nivel internacional. No debería ser así, pero yo también creo que vale la pena reforzar esta información en términos de que en distintos ámbitos de regulación económica y financiera uno se ha ido dando cuenta de que cuando tú vas quedando con mayores marcas de brechas o de debilidades en los sistemas, vas teniendo más dificultades y vas teniendo menores posibilidades de desarrollarte económicamente. Y de que inviertan en ti porque eres menos confiable. Efectivamente. Ya. No solamente desde el punto de vista de las decisiones voluntarias que tienen los distintos inversionistas, sino que también a nivel de regulaciones. A cada rato Europa, Estados Unidos impone restricciones a aquellos países que no cumplen a cabalidad o que tienen malas evaluaciones en sus compromisos internacionales en materia de prevención y combate. Deterioro de posibilidades económicas, deterioro de calidad de la democracia, inseguridad porque crecen las organizaciones delictivas. Es así de grave lo que estamos hablando.
y crecimiento, usted decía, también de las posibilidades del Una terrorismo también incidencia que se financia directa así. en las posibilidades de crecimiento, en la capacidad de crecimiento y de funcionamiento de la economía. Cierro preguntándole dos cosas. ¿Los bancos están haciendo bien su trabajo de reportar todas las operaciones sospechosas? Yo diría que los bancos como actores principales sí tienen un camino andado mucho más largo, digamos, por la importancia que tienen dentro del sistema, ¿Pero lo están haciendo pero siempre se puede mejorar. Y ¿En yo qué creo deberían mejorar? Y en eso estamos trabajando, y estamos trabajando no solamente con los bancos, sino que también con el regulador, Ya, pero financiero. ¿qué debieran mejorar? Por ejemplo, en poder conocer mejor, poder identificar mejor los riesgos que tienen relacionados con sus clientes, en las actividades que desarrollan sus clientes, en la oportunidad en que envían los reportes Hacerlo de más operaciones rápido. sospechosas. Efectivamente. O sea, hay una tardanza ahí que podrían y deberían mejorar. Yo creo que hay espacios importantes de mejora en eso, Ya. en términos de conocimiento, de evaluaciones de riesgo y de oportunidad, por lo tanto, en que envían los reportes de operaciones sospechosas. Yo creo que, Cuando el tiempo como dice- pasa, la verdad huye, hay un dicho. Exactamente, ese es el inicio de todo el proceso. Para nosotros, el elemento que gatilla todos los procesos de inteligencia, que es parte importante, central de lo que hacemos, tiene que ver con que recibamos oportunamente reportes de operaciones sospechosas y reportes de calidad. O sea, que también nos entreguen la información necesaria. Cierro preguntándole, ¿usted entiende el rechazo que ha generado toda esta discusión en torno a el levantamiento, no levantamiento, sino que la flexibilización en el levantamiento del secreto bancario, que en el caso de usted es mucho más fuerte la medida que en el Servicio de Impuesto Interno? El Servicio de Impuesto Interno va a bastar, si es que se aprueba la ley, con que se oponga al contribuyente para que se siga el camino de siempre. En el caso de ustedes, frente a una operación sospechosa reportada, se postula que basta y pueden haber otras decisiones incluso administrativas directas, sin pasar por un juez. ¿Usted entiende todas las aprehensiones que aquello, desde lo más básico, que es lo del Servicio de Impuesto Interno, que es lo más suave, el cambio es más suave, hasta ustedes ha generado? ¿Cómo se lo explica? Yo me lo explico en parte por el desconocimiento muchas veces que se tiene de cómo funcionan los sistemas y cuál es la importancia de poder contar con esa información, y por desconfianzas también en función de lo que hacemos con la información y de cómo la protegemos. Por eso es tan importante este tipo de instancias, y agradecemos infinitamente la oportunidad de poder conversar sobre esta materia para que se conozca lo que hacemos, por qué lo hacemos y cuáles son las garantías que damos en cuanto al resguardo de la información. Yo creo que con eso vamos a ser capaces de avanzar en forma mucho más importante. Es increíble cuando uno conversa con personas cercanas, cuando tenemos nuestras actividades permanentes de capacitación o difusión, mucha gente no sabe lo que hacemos. Por ejemplo, la mayoría de las personas creen que somos parte del Ministerio Público, creen que participamos de las investigaciones penales, que somos una suerte de fiscales, que somos una suerte de policía, que contamos con toda la información en línea, todas las operaciones, que somos como un gran hermano que está detrás de cada uno de los movimientos bancarios. No. Como lo decíamos al principio, recibimos mucha información, pero créeme que la hacemos en el contexto de operaciones, de reporte de operaciones sospechosas, operaciones inusuales, donde hay algún indicio, alguna hebra sobre la cual construir un proceso y, en definitiva, por y eso derivar al Ministerio Público cuando sea necesario esa información. Y hasta el día de hoy, al único que le podemos entregar información, so pena o sanciones que pueden tener hasta la calidad de sanciones penales, privativas de libertad, es al Ministerio Público. Nosotros al único que le podemos entregar información, y en este proyecto de ley último que se está viendo, en que estamos discutiendo, entre otras cosas, el tema del acceso al levantamiento bancario más flexible, también se está protegiendo eso. Eso es parte fundamental del estándar internacional. Solo el Ministerio Público, entiendo. Esto nunca puede ser entendido como una denuncia y nunca se puede conocer porque los sujetos obligados denuncian operaciones inusuales. Como lo decía hace un rato, no denuncian, reportan operaciones inusuales. Y para que se mantenga esa confianza es necesario mantener esa reserva. Ahora sí cierro con lo más increíble de todo. Para todo esto que nos ha dicho y estas millones de operaciones que ustedes analizan, pensando que consultoras que trabajan en otros ámbitos, no sé, PricewaterhouseCoopers tiene 1.300 funcionarios, por ejemplo. ¿Cuántos funcionarios tiene la unidad de análisis financiero? 83 personas la votación de la unidad de análisis financiera. Yo llegué hace 2 años a la unidad de análisis financiera. 83. Éramos 71 hace 2 años. 83 somos hoy en día. Tenemos un 20% de financiamiento de presupuesto más que hace 2 años. ¿Qué quiero decir con esto? Somos pocos, necesitamos más recursos, pero estamos en ese proceso y entendemos que hemos tenido la capacidad de ir generando
esa conciencia en términos de que este es una función muy relevante Ya. y que cumplimos un rol Pero si a también Chile le importante. interesa combatir el lavado activo del crimen organizado, parece absurdo que tengan 82 funcionarios directores. Estamos en eso. Yo creo que es importante que la ciudadanía sepa que estamos comprometidos, que estamos trabajando en eso y que estamos también buscando más recursos, aumentar en la medida de lo que sea necesario. Y que los ahí legisladores poder- pongan el dinero donde dicen que están las Así, prioridades. Pues. estamos ahí como coordinadores, además, siempre conversando, dispuestos a ir generando este conocimiento y dejando Ok. en claro la importancia que tenemos. Carlos Pavés, director de la Unidad de Análisis Financiero, muchísimas gracias por habernos concedido además lo que es la primera entrevista en televisión que usted da. Muchas gracias, un placer. Y a ustedes, por supuesto, sigan en la compañía de CNN Chile.